Vamos a hablar precisamente con el ministro de Justicia y Derechos Humanos a esta hora, Luis Cordero, que está en línea. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias y por supuesto interesados también en la tramitación de esta ley denominada Naín Retamal. Ministro, entender a final de cuentas, después de lo aprobado el día de ayer en el Senado, ¿en qué consistiría la figura de la legítima defensa, comillas, privilegiada? En estricto rigor lo que se buscó es tratar de un punto intermedio entre las dos posiciones que existían, una de los promotores de la moción que estaba establecida en una legítima defensa que estaba vinculada a determinado tipo de causales. Esas causales, en la opinión del Ejecutivo, lo que tenían en exceso de discrecionalidad en su uso, generan mayores condiciones de incertidumbre, no solo para las policías, sino que para las personas en general. La posición del Ejecutivo siempre fue que el estatuto del uso de la fuerza de las policías, incluyendo estas reglas, se encontraba en un cuerpo legal distinto, que era el Código de Justicia Militar, que regulaba 3 hipótesis distintas, que ahí en consecuencia tenía que ser evaluada la intervención de las policías. La preocupación central del Ejecutivo estaba focalizada en 2 aspectos. El primero, en evitar dispersiones normativas que por cierto afectaran el cumplimiento del desempeño policial en términos a cuáles las reglas que debían someterse, pero en segundo lugar tener claridad también de las hipótesis concretas en que las policías pueden intervenir para no generar condiciones de riesgo hacia las personas. El acuerdo, la manera en que se produjo este acuerdo es que el Ejecutivo aceptó que las regulaciones de legítima defensa en el caso de policías quedaran en el Código Penal, pero como una regulación íntegra en la hipótesis de aplicación en el caso de las policías. Y por lo tanto los promotores cedieron en el entendido que eliminaron todas las referencias específicas y particularmente aquellas que suponían evaluaciones subjetivas unilaterales por parte del policía. Esto en términos sencillos se traduce en lo siguiente: los policías pueden ejercer la legítima defensa en aquellos casos en que está en riesgo su vida, su integridad o la de un tercero, a propósito en el desempeño de su función, y quedan excluidos de la legítima defensa, algo que era parte de una discusión un poco mayor, la protección de bienes, porque en esos casos el acuerdo es que la manera en que las policías intervienen es más bien respecto del cumplimiento de una función o cargo, que es una hipótesis legal distinta, en cuyo caso se aplican todos los estándares de necesariedad, de proporcionalidad, etc. Eso permite tener claridad del estatuto aplicable, restringe significativamente las hipótesis de discrecionalidad unilateral y da claridad de cuál es la regla aplicable en hipótesis de estas características. Y también hay un mandato expreso en el sentido de que debe privilegiarse la disposición del Código Penal a aquellas que están contempladas en el Código de Justicia Militar, ¿no? Sí, esencialmente para poder dar claridad de las reglas aplicables. Si hemos consensuado que este es el estatuto al cual se deben someter las policías, evitar que existan interpretaciones que generen duplicidades aplicativas en el fondo. Ministro, por lo tanto, ¿cuáles son las 3 hipótesis en las cuales procede la defensa, la llamada legítima defensa privilegiada? Es que lo que pasa es que la idea de privilegiada creo que ya queda fuera. Queda fuera con queda la regulación estrictamente de la legítima defensa en los términos que nosotros tradicionalmente la conocemos, en rigor, ¿no? Esto yo creo que es relevante porque en algún sentido también le permite dar dimensión a las cosas. Para quienes nos escuchan, la legítima defensa tiene una regulación específica como eximente de responsabilidad en el Código Penal, que supone unos ciertos requisitos, ¿no? Aplicable a todos. Claro, aplicable a todos. No solamente carabineros, digamos, claro. exactamente. No solo es que esto es bien relevante porque esas son reglas que están pensadas más bien para cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces está la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerla y la falta de provocación en general, ¿no? Y luego, claro, esa legítima defensa también es para la persona, para también obrar en defensa de terceros, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en este caso en particular? En este caso en particular se regula específicamente la legítima defensa porque, a diferencia de nosotros, los policías tienen o actúan por mandato constitucional. Recuerden que de acuerdo a la Constitución las policías tienen 3 grandes objetivos. Tienen asegurar la eficacia del derecho,
tienen el resguardo del orden público y la seguridad pública interior, ¿no? Son 3 intervenciones y modalidades distintas que requieren de actuaciones y protocolos distintos porque se dan en contextos que también son diversos. Y lo que hace la regla acordada, los criterios acordados, es que se establecen que para esos casos, ¿no? Tanto las fuerzas de orden y seguridad pública como las fuerzas armadas, cuando ejercen actividades de orden público, esto es bien importante, y además instituciones de la dependencia de las fuerzas armadas. Recuerden que en Chile hay 2 instituciones que ejercen ese tipo de atribuciones. Sería el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por ejemplo, o la Directemar. Recuerden que la policía en el borde costero, la que ejerce fuerza pública, es la Directemar. Entonces también esta es una regla que se aplica a ella, en el entendido que ellos intervienen en el uso de la fuerza, en el cumplimiento con ocasión de la función, y en la hipótesis efectivamente de que ese uso racional se hace precisamente para impedir un atentado a la vida o un atentado grave a la integridad física, habla de un tercero, ¿no? Y por eso esto es muy relevante, porque así evitamos interpretaciones de que la legítima defensa se pueda extender a otros ámbitos o que respondan a criterios simplemente subjetivos por parte del policía. Claro, que era Esta es una regla que, por cierto, está en un contexto que es algo mayor, que tiene que ver con dar certezas también a los cuerpos policiales de resguardo sobre aquellas situaciones donde se exponen a responsabilidad civil, o aquellos casos donde también en el cumplimiento de su función se podrían exponer a responsabilidad administrativa, de modo que mientras no terminen esas investigaciones, en estas hipótesis estas personas no se vean, estos funcionarios no se vean expuestos a suspensiones del cargo y sobre todo a suspensiones de remuneración, que es un poco lo que sucedería. Ministro, eso nos lleva también al terreno de las presunciones, que también se discutía y se ha hecho una alusión y hubo un acuerdo en relación a las presunciones simplemente legales, entendemos, ¿no es cierto? Sí. Para entender que hubo efectivamente un uso racional de la fuerza. Sí. ¿Cuándo se presume que hay un uso racional de la fuerza? Esencialmente hay un uso racional cuando cuando ocupo fuerza, ¿no? Porque recuerde que además esto es bien relevante, es el arma a cualquier otro medio de defensa, porque lo que nosotros olvidamos es que los policías no solo utilizan armas de fuego, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que además, recuerde, todo esto está en una discusión que es un poco mayor, y es que el Ejecutivo, conjuntamente con los parlamentarios, está en la etapa previa, prelegislativa del proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, y eso supone usos incrementales de la fuerza según la forma y modo en que supone la intervención policial y las circunstancias a las cuales ellos se enfrentan. Entonces la presunción está vinculada en concreto al uso racional, es decir, que si yo reacciono por esa arma o un medio de defensa para alguien que agrede o pone en riesgo la vida del policía o la de un tercero, se entiende que ha actuado con racionalidad del medio empleado. Ahora, esa racionalidad, por cierto, admite prueba en contrario, y esa prueba en contrario es la prueba que debe proveer el Ministerio Público durante sus procesos de investigación, ¿no? Es una manera, es otra cara de la moneda que está vinculada, por un lado, a presunción de inocencia, pero esto que está vinculado al ejercicio de la función directamente. Ministro, claro, se ha hablado durante toda esta semana, ¿no?, por el tema de los riesgos, de cómo salió la ley, el proyecto de ley en un principio de la Cámara de Diputados, incluso organismos internacionales haciendo ciertas advertencias, al Ejecutivo también. ¿Usted queda conforme porque dice, claro, es un punto intermedio, pero, por ejemplo, el tema del Código de Justicia Militar, entiendo que también usted lo impulsaba, fue una idea suya. ¿Queda conforme con esto? ¿Cómo quedó usted? Quedo tranquilo porque se mueve dentro de los rangos generalmente aceptados de lo que entendemos por legítima defensa. Los riesgos que estaban vinculados al proyecto, como había sido despachado en la Cámara, y que tenía algunas de las hipótesis, especialmente una, que dependía, primero era muy casuística, segundo asumían esta hipótesis de la agresión de 2 o más personas y simplemente por la consideración individual del funcionario discrecional de él, en el fondo. Y también es relevante porque responde a los estándares tradicionales o habitualmente en los cuales nosotros entendemos en el sistema chileno, en el sistema institucional, la legítima defensa, porque también da certeza de las interpretaciones probables. Y que se aplique con preferencia esta regla, la del Código de Justicia Militar, también da certeza a las policías sobre a qué reglas deben atenerse. Ahora, yo creo que hay un asunto que es muy relevante. Sí.
que yo creo que no debemos perder de perspectiva. Esta es una reforma que, por cierto, tiene por finalidad, al igual que otras de este proyecto, de dar más protección a las policías, pero recuerden también que nosotros desde hace un par de años hemos venido con una seguidilla de reformas destinadas a mejorar dos cosas, por un lado. Por un lado, ser muy precisos sobre los marcos regulatorios en los cuales la policía debe ejercer el uso de la fuerza. Esto fue una modificación de enero del 2022 que le exige a la policía que tenga claro que lo debe hacer en aquellos casos que sea estrictamente necesario y en proporción o medida requerida al desempeño de su función policial. Lo segundo, que esa ley de enero del 2022 también puso muchísimo énfasis en los controles de gestión y de recursos públicos por parte de la policía. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo creo que no hay que perder de vista que lo relevante acá es cómo le damos mayor eficacia a las policías, cómo cumple su función. Y esto no solo tiene que ver con estas reglas, sino que tiene que ver con cuestiones operativas, tiene que ver con el tipo de medios que tienen, los tipos de vehículos, el presupuesto. Tenemos este año el presupuesto más significativo de seguridad pública que ha existido en los últimos años, pero también tiene que ver con el desempeño. Es decir, nosotros no debiéramos quedarnos exclusivamente con que la manera de abordar seguridad tenga que ver estrictamente con aprobación de leyes, sino que cómo le damos eficacia operativa al funcionamiento de las policías. Y ahí, reglas de uso de la fuerza es muy relevante, de ahí la forma y modo en que actuamos a nivel comunal, a nivel regional, las policías con sus respectivas autoridades. En fin, yo creo que hay una dimensión un poco más profunda que tiene que ver con el desempeño y que yo creo que es relevante también ponerlo en el contexto de esta discusión para no simplemente quedarnos con que estas son reglas que por sí mismas podrían dotar de mayor eficacia a las policías. Sí, sin duda son muchos factores, lo hemos comentado también. Ministro, lo hablábamos también más temprano, que esto incluso hay quienes afirman que podría eventualmente ser ley hoy. Se lo pregunto también porque se ha discutido mucho por la premura, ¿no? La rapidez, o que no se han escuchado a las personas que es necesario escuchar, o tener una mayor reflexión en términos de la discusión y del análisis de esta ley. ¿Es conveniente para el gobierno que hoy día sea ley o es mejor darle un espacio de reflexión? Entendemos también por ahí que por parte del Frente Amplio quieren votarlo la próxima semana, no hoy día. Mire, recuerde que esta es una moción parlamentaria, este no es un proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo estaba dispuesto a abordar los aspectos que le parecen más problemáticos, a advertir, y por lo tanto ha sido extremadamente deferente, como corresponde en estos casos, con las decisiones que toma tanto la Cámara de Diputados como el Senado, quienes han imprimido para agilizar este proyecto. A nosotros nos parece que en la medida que se vayan despejando todas las interrogantes, en la medida que esas interrogantes se despejen en el contexto de una deliberación pública, el Ejecutivo va a estar dispuesto a eso. Sobre los tiempos, los riesgos, el Ejecutivo los advirtió. Nosotros estuvimos dispuestos la semana pasada en cada una de las comisiones de la Comisión de Seguridad del Senado. Finalmente ayer pudimos avanzar en un acuerdo. Yo me quedo con los avances que se hicieron y el ambiente que se generó de propósito común. Yo rescataría pues todo el día ayer en el Senado y la tarde, cuando se genera el espacio de conversación. Sí. A mí la sensación que yo tengo de ese proceso, que fue un proceso iterativo, pero un proceso iterativo que estaba en una idea de propósito común, ¿no? Bueno, yo tengo el despeje de dudas ya estaría hoy día, porque hay muchos que nos dicen, claro, tan rápido esto. No, es probable que los diputados tengan y las diputadas tengan muchas dudas. Lo razonable es ir despejando esas dudas. Algunas se podrán despejar directamente. Yo creo que la decisión de la oportunidad de la votación es una facultad privativa de la Cámara. Y nosotros vamos a someternos a los ritmos que la Cámara indique. Sí, ministro, hay solamente aprovechar de preguntarle después de esta una agenda corta de seguridad, de todas maneras, ¿no? O por lo menos adquirió ese carácter, como ha ocurrido en el pasado con otras agendas en materia de seguridad, en este caso, claro, impulsado por las mociones parlamentarias, pero de nuevo la pregunta por la modificación del Código Penal, el nuevo proyecto de Código Penal, si está dentro de las prioridades de su cartera, ministro.
Es una gran pregunta, porque yo creo que la reflexión mayor, digo una gran pregunta porque me permite tener una respuesta por una reflexión que es un poco más profunda, creo yo. Nosotros hemos estado hace muchísimos años, como usted bien lo indica, yo diría que los últimos 20 años, con agendas de seguridad, agendas cortas. Eso ha tenido un impacto, para quienes nos escuchan, de muy distintas dimensiones. Una de ellas es que va teniendo una relación completamente asistémica entre la estructura del sistema de penas. Y eso permite que en algunas ocasiones no exista una cierta coherencia entre el tipo de delito y sus penas, etc. Lo segundo que provoca es que falta una sistematicidad global, y lo tercero es que el efecto que tiene esa falta de sistematicidad es que tiene un efecto práctico desde el punto de vista de cuáles son las reglas que se aplican en determinado tipo de condiciones. Nosotros hemos tenido hasta ahora en el país la discusión sobre el nuevo Código Penal es una discusión desde hace muchísimos años. Nosotros tenemos un Código Penal que tiene más de 100 años, un Código Penal que viene estructuralmente modificándose desde los 50, y por eso tiene estas grandes distorsiones. Ha existido voluntad de distintas administraciones. En la última propuesta de Código Penal se está tramitando, el Ejecutivo ha decidido promover esa discusión. Yo creo que es conveniente que todos quienes nos escuchan, uno también como que dé cuenta de las cosas, de las buenas cosas que hace el Congreso. El Congreso y la Cámara de Diputados ha mantenido sesiones todos los lunes para abordar el nuevo Código Penal. De hecho, han participado una diversidad muy significativa de académicos en esa discusión. Pero en segundo lugar, la Cámara de Diputados le pidió al Senado un nombramiento de senadores para conformar una comisión bicameral. Y en términos sencillos es tratar de que el proyecto sea visto, aunque esté en la Cámara, conjuntamente por los miembros también de la Comisión de Constitución del Senado. Y eso es una señal, no solo al Ejecutivo, al cual le está imprimiendo urgencia este proyecto, sino que también de diputadas y senadores en el fondo, porque yo creo que más o menos lo que ha ido decantando es que debemos abordar íntegramente una reforma del Código Penal, y con esto termino. Y los momentos en que esas reformas estructurales las puede uno gestionar son en una legislatura, porque la experiencia nos indica que cuando abordamos reformas estructurales y pasa más de una legislatura, se pierde la memoria histórica, los acuerdos, en fin. Yo diría que una de las buenas cosas que ha ido sucediendo en el ánimo de trabajo colectivo en el Congreso es entender que la forma estructural de abordar esto es en un nuevo Código Penal, y creo que hay avances no solo en la Cámara, sino que en la manera en que está trabajando el Congreso ahora con esta comisión bicameral que está funcionando todos los días. Es primera vez que hablamos con usted como ministro, acá en el programa al menos, y lo hacemos, bueno, ¿cierto? Sí, sí. En este contexto, ministro, bueno, que ha pasado mucho en su corto tiempo hasta ahora de ministro, sobre todo en particular en esta semana, ¿no? Que lo vimos desde pararse, lo decíamos, ¿no? Pararse ahí con otras dos ministras en la Comisión de Seguridad, lo que pasó anoche, está muy tarde. En lo personal, ¿cómo ha vivido estas horas, ¿no? Pasar de un punto a otro, usted dice que se queda con los acuerdos que se llegaron, pero en algún minuto se vio bien complicado el tema, ¿o no? ¿Cómo lo ve ahora? Sí, es que no se recuerde que yo llegué a asumir un 11 de marzo entre medio de otro problema, ¿no? Que era el caso de los indultos. Entonces yo le podría decir que esto casi voy a cumplir 3 meses, en unos días más, ha sido como 2 años y medio, 3 años, ha sido muy intenso. He pasado de una intensidad a otra, entonces me es difícil responderle esto en la contingencia cuando yo llegué en esas condiciones. Pero nada, he estado cumpliendo una función y creo que en algún momento uno tiene que cruzar la vereda para tratar de contribuir al país nomás. Sí, y justo le queríamos... Podríamos haber dicho, era más fácil decir. Habíamos hablado antes de que fuera ministro, cuando la vida era más fácil. En mi otra vida, claro. Oiga, ministro, y aprovechando el vuelito, si ya estamos analizando eso, visita del presidente de Argentina acá en nuestro país, ¿no? Estaba participando ahí también con el presidente Gabriel Boric, con también episodios complicados en usted en su rol, ¿no? Por las críticas que tuvo Alberto Fernández a la justicia chilena en su minuto. ¿Va a tener alguna reunión con él? No, pero yo el presidente Fernández en la cumbre iberoamericana en República Dominicana, él precisó sus dichos, él entendía que estaba emitiendo un juicio general sobre dilación de procesos en general. De hecho, le hicieron la pregunta específicamente
sobre que esto también podía afectar a otra persona como el ex senador y ministro Pablo Longueira. Y yo entiendo que a través de esa aclaración él estaba haciendo un punto sobre un concepto de debido proceso y yo entiendo que en ese contexto él dio sus opiniones. Yo no tengo nada que decir sobre ese punto, ¿no? Ministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero, muchas gracias por haber conversado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, ministro. Buenos días. Muy buenos días. No.